la charla se llama las lecciones que he recibido de los cuentos, no las que he aprendido. Es decir, que yo todavía estoy de estudiante de estas cosas. La experiencia es que él se siente como si hubiese muerto. Se ve incluso en una iglesia como si lo estuviesen velando. Toda su vida es asumiendo un fracaso tras otro. Esa es la vida de San Ignacio. Y llega de fracaso a fracaso, evidentemente, hasta la santidad final. Santa Clara nos enseña algo muy importante. Los cristianos no somos buenas personas. Un cristiano es una persona enamorada. Santa Ángela, que tenía un ojo que veía a kilómetros, la mira y la interrumpe y le dice: ¿no quieres hablar un poquito conmigo? Dice: madre, hoy no, porque es que me siento tan fervorosa que no quiero romper este momento. Y Santa Ángela le fue dando larga, de manera que la pobre seguía allí de pie y ella charlaba con ella. O sea, si tuviese que definir lo que es el sacramento de la reconciliación, es el sacramento de la alegría. Es decir, es el sacramento en que todo lo que tiene a tus espaldas te lo quitan y te liberan. O sea, tú cada vez que escuchas a alguien que ha tenido una confesión de esa de pez gordo, como la que dice el Padre Pío, lo que te cuentan es que me he quitado una carga de encima que era insoportable y no me daba cuenta. En mi experiencia de vida es el que me cambió, y yo creo que es porque la Virgen María siempre es la que te lleva a la conversión. Esa es en definitiva, ¿no? Y la enseñanza fundamental de la Virgen María es la obediencia. Enhorabuena, papá, por estos 25 años de Maratania. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Aquí, ya, ¿se me escucha? Muchas gracias, tengo que me estás diciendo, Antonio, que ya ha presentado estupendamente lo que es la colección de libros Vida de Santos, que precisamente es lo que nos reúne aquí. También debo dar gracias a La Revuelta, que Rubén no para, representa La Revuelta, que como veis es y Pepe también, lo tenemos aquí, es una institución cultural que tiene un lugar envidiable. Y gracias a vosotros, por Dios, me parece que sois todos unos héroes. Sois unos héroes porque los 40 grados que hace hoy invitan a quedarte en tu casa y habéis preferido venir a estar conmigo. Pues lo que se suele decir, no voy a tener días en la vida para agradeceros a cada uno de vosotros lo agradecido que estoy. Muchísimas gracias. Y bueno, y sin más, empezamos, ¿no? Son 6 cuentos, un pequeño escambote, que es el último que hemos hecho. Entonces, la estructura va a ser siempre la misma y voy a intentar, dentro de lo que cabe, ser breve, porque 6 por muy poco que multiplique me sale una charla muy larga, ¿no? Y siempre vamos a hacer lo mismo. Cada cuento va a venir presentado por una cita de los evangelios, por una cita del personaje. Luego hablaré sobre ese cuento, sobre la enseñanza que más me ha marcado a mí de él, y luego terminaremos con un pequeño reto para todos. Y una cosa muy importante, la charla se llama las lecciones que he recibido de los cuentos, no las que he aprendido. Es decir, que yo todavía estoy de estudiante de estas cosas. Prefiero como en el Evangelio, que penséis, menudo fariseo, haremos lo que él dice, pero no lo que él hace, porque ya os digo, soy un mero estudiante, ¿no? Y empezamos con Miguel Mañara. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Son las primeras palabras del Evangelio de Jesucristo, una llamada a la conversión. Y Mañara tiene una frase que es muy significativa de su espiritualidad, que es: no des al mundo lo mejor de tu vida, para al final darle a Dios solo tu vejez. Pues evidentemente, de Mañara vamos a hablar de lo que es la conversión. Es fundamental, es el punto de salida, convertirnos, transformarnos, ¿no? En el cuento hago una pequeña y breve reseña de cómo sería el Mañara joven, ¿no? Y leo: Jorge, querido niño, cuando era joven era como un pavo real, porque en el cuento de Mañara es el propio Miguel Mañara el que le va contando su vida a un chico que se llama Jorge. Vestía con los mejores ropajes que se veían en Sevilla, presumía de mi posición, saboreaba tener poder. Era gentil con las mujeres y me gustaban los toros y los torneos de caballeros. Me creía un hombre bueno, que no hacía mal a nadie, un buen cristiano que confesaba sus pecados todos los domingos de Pascua.
En realidad es un retrato de cualquiera de nosotros. Quizás no tengamos el poder de Mañara ni su riqueza, pero al fin de cuentas vivimos esa misma vida. Y él va a tener un primer aviso para darse cuenta de que eso no era suficiente. Él era muy joven y había quedado por la noche, iba con su fiel servidor, y la cosa es que de repente, cuando va por la calle Ataúd, que casualmente hoy se llama Vida y está en el barrio de Santa Cruz, le pegan un golpe, él se cae y tiene una experiencia. La experiencia es, y además es una experiencia cierta porque él la cuenta muchas veces, ¿no? La experiencia es que él se siente como si hubiese muerto. Se ve incluso en una iglesia como si lo estuviesen velando. Al final se recupera de esa experiencia, vuelve a su casa, a los días se entera de que lo que habían intentado era asesinarle, y él ya tiene una primera conversión. Él ve que vivir atado a las pasiones de este mundo es vivir como un muerto, y va a transformarse de vida. Él se casa con una mujer con la que va a ser muy feliz durante muchos años. Incluso sabéis que el otro día lo dijo Teodoro, en 1649 fue una ataque trágica en Sevilla, porque es la peste y muere la mitad de la ciudad. Imaginar una ciudad en la que ha muerto la mitad de sus habitantes. Los que se paseaban por el año 1650, lo que veían eran solares y solares vacíos, ¿no? ¿Cómo pudo cambiar la mentalidad de esa Sevilla imperial alegre, que era la meca del mundo, a convertirse en un lugar en el que habían muerto la mitad de los habitantes? Hay cosas extraordinarias que se pueden contar de ese momento, ¿no? Bueno, pues él lo vive muy felizmente con el señorío de su mujer, que está por Montejaque, y no le pasa nada, pero va a vivir una tragedia, que es la muerte de su mujer. Muere Jerónimo y él entra en una gran crisis, incluso se quiere hacer cartujo. Al final se hace hermano de la Caridad. La Caridad era por aquella época una hermandad que no tenía todavía demasiados años, que sobre todo se dedicaba a enterrar a los muertos, ¿no? Pues ahí va a tener un momento de conversión, el que va a descubrir una cosa que me parece una frase que es redonda, ¿no? Dice: la misma diferencia que hay entre nosotros y nuestros bienes es la que hay entre las obras hechas por nosotros mismos y las hechas con nuestro dinero. Él se ha dado cuenta que muchas veces nuestra vida cristiana es simplemente de un cumplir externo, pero que le falta algo profundo, ¿no? Y que tenemos que convertirnos y descubrir la verdad, ¿no? Y entonces, esta frase que dije al principio: no deja al mundo lo mejor de tu vida, para al final darle a Dios solo tu vejez. Pues voy a contar un poquito cómo surge su conversión, ¿no? Porque hay una cosa que es muy importante: la conversión es una gracia, no es algo que nosotros decidamos, es un regalo de Dios que hay que buscar, ¿no? Él tiene una frase que habla mucho sobre esa búsqueda, ¿no? Que es: el que pide misericordia, haya misericordia. Y así me pasó a mí, que solo soy un pecador. A mí, cuando estaba meditando sobre este cuento, me salió que era una imagen muy parecida a esta búsqueda de la conversión, a esta petición de la gracia, lo que hace un torero. Si os dais cuenta, un torero, cuando tiene enfrente al toro, se le arrima, se le acerca, se le cruza, hace muchas cosas para que al final tenga una faena con gracia. Pero no depende solo de las cosas que haga, depende de que al final esa gracia llegue y se transmita a los demás. Pues parecido es de lo que hablamos de la gracia de la conversión, ¿no? Y entonces hay una historia muy importante de Mañara, que es nada más que hay una cosa que le llama mucho la atención, es que era uno de los 24 de Sevilla. Los 24 de Sevilla era más que un concejal, era una de las personas que más poderío tenía en la ciudad, que cuando le quieren admitir, votan para ver si lo admite, hay unas peleas tremendas. Nunca se había discutido tanto sobre si Miguel Mañara debería pertenecer a alguna cosa, que siempre se daba por hecho, como en ese momento, porque era una hermandad de clase media y pensaban que iban a llegar Mañara y se lo iba a comer a todos, ¿no? Y lo primero que hacen, una vez que lo admiten, es que le ponen una bolsita para que pida limosnas por las calles de Sevilla. Imaginaros un personaje que vosotros conozcáis, un Bill Gates, cualquier persona rica
que de repente aparezca pidiendo dinerito por las calles de Sevilla. Pues la gente lo que le hacía, un albañil, él lo cuenta, le dice: Mañara, hipócrita, tú lo que has venido es a engañarnos, ¿no? Entonces, esto era, él ni un maravedí logró recaudar. Sin embargo, esa experiencia de conocerse realmente lo que era él mismo, lo metió en su bolsa y empezó su transformación. Hay un segundo momento en Mañara, que ya es muy activo en su vida en la Hermandad de la Caridad, ya más cercano a reconocer la pobreza en el otro, que va paseando por el Guadalquivir un día estos terribles de lluvia, y ve una choza y él se siente atraído a entrar. Y cuando entra se encuentra una escena terrible. Es una persona mendiga, muerta. Él lo agarra con sus brazos, como intentándole dar vida, pero se da cuenta de que está frío, que está muerto, y decide llevarlo a la caridad. Es cuando se le ocurre la idea de que sería bueno montar un hospital en la caridad. Los hospitales en esa época no eran los hospitales de hoy día, sino eran más un lugar donde se esperase que cualquiera pudiese refugiarse y no tuviese que vivir a la intemperie como este hombre abandonado a los pies del Guadalquivir, ¿no? Y tiene esta frase tan conocida de él que dice: Cristo seguía mendigando, enfermando y muriendo por las calles de Sevilla, y yo oraba para cada vez más compartir mi tiempo y mis bienes. Él se sintió responsable completamente de que ese hombre estuviese muerto. Él no se sintió una persona ajena a esa situación de mendicidad. Y ya decide todavía más ampliamente convertirse. Y le ocurre una cosa muy curiosa. Cuando deciden construir el hospital, veían que no tenían capacidad económica para hacerlo, de tal manera que no se decidían. Y un día llega un señor que se llama Luis. Ese Luis es alguien con muy poco dinero que se acaba de quedar viudo, y lo que hace es que le da a la caridad, a la Hermandad de la Caridad, toda su herencia para que se pueda construir el hospital, y él decide vivir de la limosna a partir de entonces. Se quedan tan admirados de lo que hace este hombre que se deciden. Como veis, aquí pongo un pasaje de los más conocidos del Evangelio, cuando el mismo Cristo alaba a una pobre viuda que da 2 moneditas, menos que nadie, pero esas 2 moneditas era todo lo que tenía. Entonces, Mañara baja un escalón más en su bajada a la conversión, y se da cuenta que la conversión nunca es completa hasta que te entregas totalmente, y acabará entregado de forma completa hasta morir como un pobre en la propia caridad donde él pidió que se la cogiese, ¿no? Entonces, terminando con Mañara, él tiene esta frase que resume lo que es en definitiva la vida del cristiano: unos traen delante de sí su interés y se engañan, mientras que otros llevan delante de sí a Dios y alcanzan la verdad. Pues para llegar a esto, como hemos visto en Mañara, fue un paso a paso, como es todo, pero él cae en la cuenta de que ve todo lo que no ha sido su vida de conversión y lo ve como un tiempo perdido. Entonces él tiene esa frase que urge a la conversión: no dejes para la vejez tu conversión, no dejes tus últimos días para Dios, porque el problema no es de Dios, el problema es tuyo. El problema es que tú no has vivido plenamente la conversión desde lo más pronto posible. Pero era San Agustín el que le decía al Señor, dice: conviérteme, pero por favor que no sea hoy. Pues básicamente este es el mismo mensaje que nos está dando Mañara. El famoso cuadro de Valdés Leal, que está a los pies de la caridad, el Ictu Oculi, lo que te está diciendo que la vida es un abrir y cerrar de ojos. Y Mañara, convierte, no pierdas el tiempo, conviértete. Y este es el primer reto que nos planteamos. ¿Estamos viviendo de verdad o nuestras horas son un mero pasatiempo? ¿Cambiamos algo para entregarnos más? Os lo dejo. También a mí. El siguiente libro es Ignacio de Loyola. Yo estoy en Portaceli, con lo cual no es extraño que el siguiente cuento que se me ocurriese después de Miguel Mañara fuese de los jesuitas, ¿no? Y la frase del Evangelio con la que arranco es: seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Y la frase conocidísima de San Ignacio: ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios.
vamos a hablar evidentemente de lo que es la perseverancia. La historia de San Ignacio es muy curiosa porque de una manera superficial te parece la historia de un triunfador. Es el fundador de una de las instituciones que ha sido más influyentes en la historia de Occidente en los últimos 500 años. Si estudiáis una historia de los jesuitas os quedaréis abrumados. O sea, había un momento que los jesuitas estaban con el emperador de China, estaban en Sudamérica, estaban en Rusia, estaban en todas partes. Y esa institución la había fundado un vasco que se llamaba Íñigo, que acabó llamándose Ignacio de Loyola. Parece la historia de un triunfador, pero la historia de San Ignacio es la de un fracasado. Toda su vida fue un fracaso uno detrás de otro. Aquí vienen resumidos. Perdió a su madre muy joven. Él era el pequeño. Como era pequeño, aunque era hijo de noble, sabéis que el mayorazgo se llevaba todo y los demás tenían que buscarse la vida. Tuvo que irse a los 11 años a la corte de los reyes católicos. Cuando el que lo protege cae, tiene que abandonar la corte y probar fortuna en la milicia. Como era muy terco, y esa era una de sus principales características, decide defender Pamplona contra toda lógica. ¿Qué consigue? Que le den un cañonazo, que de muy mal herido lo lleven a Loyola. Cuando se le sueldan los huesos, él, que era muy presumido, no le gusta absolutamente nada cómo ha quedado, decide que le haga una operación tremenda y que al final consigue quedarse cojo. O sea, desastre. En su convalecencia lo que pide es que le den libros de caballería y que le dan vidas de santos. Pero la cosa es que empieza un proceso de conversión y se va a Montserrat y luego a Manresa. Él vive que cuando empieza a escribir los ejercicios espirituales, pero espiritualmente vive un momento negrísimo. Él está a punto, él vive con intenciones de suicidarse. Así vivió de flaco. Bueno, pasa este periodo y por fin consigue algo que siempre había querido ir, a Jerusalén. Pues quería pasar allí toda su vida. ¿Qué ocurre? Que lo echan. Viene a España. Forma su primer grupo. La Inquisición lo mete en la cárcel. Se va a París. Un amigo castellano suyo le roba todo su dinero con el que tenía para ser estudiante. Y bueno, ya por fin forma el gran grupo en el que va a fundar los jesuitas. Y decimos, ya está, ya tiene 40 años. Y decimos, ya ha triunfado. Pues no, acaba en Roma siendo el general de la compañía, dedicándose a dirigir los jesuitas, cuando a él lo que le hubiese gustado es ser un San Francisco Javier recorriendo el mundo y convirtiendo en fieles. Al final toda su vida es asumiendo un fracaso tras otro. Esa es la vida de San Ignacio. Y llega de fracaso a fracaso, evidentemente, hasta la santidad final, si me permitís el juego de palabras. Bueno, pues el siguiente, ¿cómo se llama? Como convierte la terquedad a perseverancia. Hemos visto que su terquedad, o sea, se defiende Pamplona y quiere que le haga una operación, pero porque es terco. Y va descubriendo algo nuevo, que es el discernimiento. El discernimiento. Él ya, cuando está ya en su convalecencia, y él se hace mucho, él era una persona con una gran imaginación, ¿no? Entonces se imaginaba que era un gran caballero. Entonces ya muy bien, muy a gusto, pero luego se da cuenta que esas ideas le dejaban un poco seco, mientras que cuando pensaba en llevar una vida de santo se daba cuenta que eso le producía una alegría que no se le iba, ¿no? Y ahí empezó a discernir, ¿no? Y él continúa, ¿no? Decidirse a Manresa. Bueno, vive como un completo pobre hombre, se despoja absolutamente de todo, y ya, como os dije, vive una situación espiritual muy trágica, pero hay un momento en que decide abandonarse a Dios. Ahí va a tener un momento místico. A mí me gusta mucho la historia de los que tienen la fetumbativa. La fetumbativa es una persona, es muy conocido el caso de Froissart, que era completamente ateo, era hijo del presidente del Partido Comunista Francés. Entró en una iglesia queriendo buscar un amigo y ve una vela, y en ese momento se convirtió y a los 5 segundos salió como católico. Y a los que suelen tener una conversión tumpativa les ocurre un fenómeno muy curioso, es que
cuando le enseñan la catequesis ya la conoce. Pues San Ignacio tuvo en el río Cardonera, al sumergirse, tuvo ese momento místico en el que dice que nunca aprendió más en su vida. Tuvo un momento de ciencia infusa, ¿no? Bueno, pues una cosa que se me ha olvidado, que lo primero que hace cuando llegó de Loyola a Montserrat fue confesarse. Estuvo 3 días confesándose, 3 días, por escrito, pero confesándose con un benedictino. Es decir, cogió la gran herramienta católica para quitarte las piedras, para empezar una vida nueva, ¿no? Y luego, como os decía, en Martorell, al final decide abandonarse a Dios. Cuando va a Jerusalén y lo echan, que lo tuvieron que amenazar casi con excomulgarlo, él al final decide que si esa es la voluntad de Dios, pues realmente lo que necesita es estudiar, ¿no? Y ya en los siguientes momentos de su vida aprenderá lo que es el discernimiento. Aquí cuento una anécdota, por ejemplo, que cuando él ya está estudiando en Barcelona, él se distraía mucho con pensamientos que pensaban que eran muy elevados, ¿no? Pero lo que le impedían era estudiar. Y hace una fórmula de discernimiento que decir, bueno, estos pensamientos son muy buenos al principio, pero al final no me permiten estudiar, ¿no? Entonces dice, lo bueno de Dios es bueno desde el principio hasta el final, mientras que lo del malo puede ser muy bueno, incluso extraordinario al principio, pero acaba siendo algo malo, ¿no? Entonces, él, la norma de discernimiento lo va a aplicar todos los días de su vida a partir de entonces para ir aceptando cada una de sus situaciones, ¿no? De manera que aquí os digo que nosotros tenemos un ejemplo en San Ignacio, es decir, nuestra vida está llena de fracasos. En general, la vida de cualquier persona es un fracaso y un fracaso y un fracaso y un fracaso. Entonces, como San Ignacio, podemos aprovechar los ejercicios espirituales que él hizo, podemos aprovechar un retiro en Cursillo, un seminario en el Espíritu, una peregrinación a Santiago, una peregrinación a Jerusalén, una peregrinación a Medjugorje para cambiar y poder seguir perseverando y aceptando el fracaso, ¿no? Porque para él, esta frase viene en los ejercicios y resume todo lo que he dicho. La vida es esto, dice, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma, de manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honra que deshonra, vida larga que corta, y por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Es decir, San Ignacio nos está llamando a que nos importe poco nuestras circunstancias, sean buenas, mejores o peores, y que al final lo que nos importa es el sentido de la vida, y el sentido de la vida es el famoso lema de los jesuitas: todo es a la mayor gloria de Dios. Esa es nuestra búsqueda y punto. Y por tanto, los retos que nos planteamos es que si os viene bien un nuevo ejercicio, un retiro, una peregrinación, que lo hagáis o que lo hagamos, y que también buscáis formaros, leeros un libro religioso, ¿vale? Tenemos ya 2, tenemos que convertirnos por Miguel Mañara. San Ignacio nos ha dicho que lo importante en el fracaso es perseverar, dar el salto, no rendirte en el fracaso, siempre persevera y sobre todo, que tu vida tenga sentido. Para él, el sentido era la mayor gloria de Dios. Y ahora, yo estoy enamorado de Santa Clara, completamente enamorado de este personaje, y vamos a hablar precisamente de vivir enamorados. Y Santa Clara, si no la conocéis, es quizá la principal discípula de San Francisco de Asís, es la que funda la rama femenina de los franciscanos, una mujer que tenía que ser guapísima, de una familia rica, que decide dejarlo todo por seguir a San Francisco y funda las Clarisas, ¿no? Pues Santa Clara nos enseña algo muy importante. Los cristianos no somos buenas personas. Quien considere, a mí una de las cosas que más me fastidia que me diga alguien es que soy una buena persona. Eso no es ser un cristiano. Un cristiano es una persona enamorada. Os lo voy a intentar explicar de una manera sencilla. Pensad en un médico, cualquier médico, el que visitáis cualquier día. Un médico puede hacer las cosas porque las tiene que hacer, por su norma, por cumplir. Y sabéis cómo os trata. Sin embargo, ¿cómo es el médico que está enamorado de su vocación?
y al ver al paciente ve algo más que simplemente cumplir una norma. Una buena persona sería ese médico primero, que cumple perfectamente, que es un buen médico, que a lo mejor hasta te sana del cáncer. Y sin embargo, el otro tiene un plus, es el plus del enamoramiento. En el cuento de Santa Clara de Asís, ella se escribió mucho con una otra santa, que es Santa Inés de Praga. Santa Inés de Praga es muy curiosa porque era la hija del rey Ottokar de Bohemia y podía haber sido reina o emperatriz. Ella lo rechaza todo para hacerse una hermana pobre de Santa Clara. Entonces, se cartean mucho tanto Santa Clara como Santa Inés, y en el cuento hice un remedio de lo que eran las cartas que le escribía Clara a Inés. Mirad cómo suena, porque es la carta de una mujer perdidamente enamorada. Esto es lo que le dice Clara a Inés. Hubierais podido disfrutar más que nadie de los honores de este siglo y lo habéis desdeñado, todo uniéndoos con el esposo del más alto linaje, el Señor Jesucristo. Su poder es más fuerte, su generosidad es más alta, su aspecto más hermoso, su amor más suave, su porte más elegante, y ya os abraza estrechamente. Tú, oh reina, esposa de Jesucristo, mira este espejo donde resplandece la pobreza, la humildad y la caridad. Contempla sus delicias y suspirando de amor proclama: atráeme. No sé si habéis leído el Cantar de los Cantares en la Biblia, ¿no? Pero tiene un lenguaje muy parecido, un lenguaje profundamente de amor y enamoramiento, en este caso a Cristo, ¿no? Y os cuento una anécdota que yo he vivido con Sor Adela, que a lo mejor algunos lo conocéis, que ha sido la abadesa del convento de Madre de Dios. A mí me invitaron a una charla porque se quería montar una fundación para ayudar al convento. Pues nos pusieron a todos en un cuarto, un montón de gente conocida de Sevilla, y como son esas reuniones, cada uno intentando escucharse a uno mismo, ¿no? Todo el mundo bla, 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 y escuchándose cada uno más satisfecho de la idea que se le había ocurrido. Y en la esquina había una monja, que yo no sabía quién era, luego me enteré que era la abadesa. Y ella estaba callada todo el tiempo, con una sonrisa perfecta. A mí, de esa reunión, lo único que me atrajo fue la sonrisa de esta monja. Así que cuando se terminó la reunión, que evidentemente no sirvió absolutamente para nada, me acerqué, estuve hablando con ella de cosas muy bonitas. Y nunca se me olvidará, ella tenía cogida entre las manos la Biblia, ¿no? Y de repente, con una cara de arrobo, de enamorada, o sea, la cara que se tiene cuando estás químicamente enamorado, pero eso no era química, era amor definitivo, cogió, besó la Biblia y dijo: ¿cuánto me queda por conocerte? Al final, cuando uno vive enamorado, lo que queremos es contemplar al otro y conocer al otro. De hecho, el cielo será una continua alabanza de enamorados. Eso es el cielo. Vivir el amor enamorado, indefinido, siempre enamorados, ¿no? Pues yo me quedé pasmado y se me quedó grabado. La cosa es que al año siguiente tenía que publicar el libro sobre Sevilla y le pedía a Miguel Ángel, a vuestro amigo, que un día bueno para hacer fotos allí, porque era el conservador del convento. Entonces iba haciendo fotos y luego me quedé solo con Sor Adela. Estuvimos hablando de una conversación interesantísima. Que digan que las monjas no tienen ni idea de lo que ocurre en el exterior, sabían muchísimo más. Pues ella me contó que su conversión vino de una voz interior que ella no pudo rechazar, pero sobre todo lo que seguía era tan enamorada como el año anterior. Su enamoramiento no se terminaba, o sea, no es el enamoramiento de los novios, es un enamoramiento perfecto. Y entonces muchas veces no entendemos la vida de las religiosas, ¿no? Y tiene mucho que ver con la contemplación. Si os dais cuenta, en vuestra vida, solamente cuando nos contemplamos, las cosas adquieren realidad. Es decir, cuando sientes la mano cálida de tu hijo es cuando realmente ese amor se transmite. Cuando saboreas la comida y no simplemente te la tragas, es cuando realmente estás comiendo. Es decir, si no hay contemplación, estamos fuera. Es solamente cuando estamos contemplando es cuando realmente tenemos vida, ¿no? Y esa es la vida que nos enseña Santa Clara. Y al final,
lo que debemos pretender es lo que venía en el final de esa carta que le escribía Santa Clara a Santa Inés, con esa carta tan arrobada. Es que debemos decir todos: atráenos, Señor. Esa es realmente lo que nos está gritando Santa Clara y la lección que yo de ella os traigo para nosotros, ¿no? Y relacionado con esto, los retos que pienso que sería bueno que nos propongamos: contemplamos la belleza que puedo encontrar hoy en lo cotidiano. Tenemos que irnos acostumbrando a hacer unas pequeñas contemplaciones. La contemplación tan alta como Santa Clara, me temo que nos cae un poco lejos, pero si empezamos a enamorarnos de lo pequeño, de la belleza que tenemos aquí, simplemente de estar sentados, de estar sanos, de poder mirarnos, de poder escucharnos, de poder admirar las pequeñeces de la vida, que son enormes, nuestro corazón se va a hacer más grande. Y lo que ellos consiguieron es que al final se enamoraron de algo que nos parece tan duro de enamorarse, que es la cruz, ¿no? Que es en cuanto ya lo puedes dar absolutamente todo y entregarte del todo, ahí es lo perfecto, ¿no? Y además estoy enamorado, es lo que hizo Cristo. Vamos a Santa Ángela. Esta no hace falta que la presente porque la conocemos absolutamente todos, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar con ella, no? Pues dice: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y lo que decía Santa Ángela es: en todos nuestros hermanos debemos mirar la imagen de Dios, venerando en ellos los destellos de la divinidad. A mí esta frase me parece redonda. Esto es la lección. La lección es descubrir en los demás lo que hay de Dios en ellos. En todos nosotros, incluso en la persona que menos nos pueda gustar, dentro está Dios. Estamos hechos todos a su imagen y semejanza. Bueno, cuando yo empecé a presentar esta colección, siempre decía que había 3 características que tenían los santos. Una era que vivían confiados, otros que nunca estaban solos, no lo voy a explicar hoy día, pero la tercera sí, decía que eran como los superhéroes, que tenían un superpoder. No era subir edificios, no era volar, no era tener una fuerza, no era nada de eso. Su superpoder era que eran capaces de una mirada, que eran capaces de descubrir en los demás a Cristo. Os cuento esta viñeta porque es importante. Esta viñeta ilustra un momento fundamental de la vida de Santa Ángela de la Cruz. Es cuando es una visión que tiene ella en la que se ve muy cerca de Cristo y con una cruz al lado. Y le está invitando, dice que le está invitando Cristo a acompañarla a ella en la cruz. Es cuando cambia el nombre y a partir de entonces se llama Ángela de la Cruz. Bueno, pues en el cuento hay un personaje que es fundamental que se llama Pepe el Pelirrojo. Pepe el Pelirrojo es un chico que en la primera escena aparece con una pandilla y se encuentran con el padre Torres, que era el director espiritual de Santa Ángela de la Cruz, y lo que hacen es que le escupen y le insultan, porque ellos veían en el padre Torres reflejado lo que era la opresión. El padre Torres no puede reaccionar porque rápidamente salen corriendo y él ruega por ellos. Él ruega por ellos y no se siente perturbado. La cosa es que un día este personaje vive en un corral de vecinos y allí hay una mujer enferma que además con un carácter enrabietado, de manera que incluso el que le quiere ayudar un poco en el corral de vecinos, lo único que puede hacer es dejarle la comida porque se empieza a gritar y chillar y además el olor es tan espantoso que no hay quien la aguante. Pues un día llegan las hermanas de la Cruz, entran en su habitación, esta mujer empieza a chillarlas, pero ellas permanecen tranquilamente en silencio. Y cuando la ven un poco más calmada, empiezan a curarla. Se aceleran, la sanan, le cuidan, le empiezan a cambiar. Esta mujer se queda tan sorprendida que le da las gracias y le cambia el carácter. Y a partir de ahí, las hermanas de la Cruz van hirviendo, incluso le pintarán la habitación, y esa mujer acaba transformada. Y este chico lo ve. Refleja una realidad que era normal en la vida de las hermanas de la Cruz. Entonces, él se la cuenta a un amigo suyo, el zapatero, que era una persona atea. Y entonces él le cuenta esta experiencia. Y él dice: es que yo veía algo en la mirada de ellas que no era común.
y le pregunta, ¿y qué es eso, no? Dice, es que lo veían a Cristo, porque si no es imposible cómo se entregaban, ¿no? Y descubre que al verla a ella, empieza él a cambiar, a creer que hay un Dios que verdaderamente nos ama. Bueno, la historia continúa y él terminará completamente convertido y transformado por la vida de Santa Ángela de la Cruz, ¿no? Pues esto también está diciendo algo muy importante. Es decir, un testimonio verdadero de cristianismo es mucho más importante que 1000 sermones y 7000 charlas como las mías, ¿no? Entonces, esto de cambiar su mirada, os vuelvo a contar una experiencia que tuve yo con un jesuita que era muy conocido, que era el padre Boigues. El padre Boigues, esto lo cuento yo en casi todas las charlas, él estuvo trabajando en América, en penales, donde estaban gente peligrosísima, ¿no? Tremebunda, ¿no? Y sin embargo él te decía que no había ni uno, por muy peligroso y tendencioso que fuera, que cuando le rascabas un poco el corazón no hubiese un diamante. Entonces, realmente nosotros no podemos cambiar, ¿no? Pero a los demás, pero sí podemos cambiar la mirada que tenemos de cada uno. O sea, eso está en nuestra mano, pues debemos cambiar la mirada. Eso es lo que hacen las hermanas de la Cruz, no te juzgan. Entonces, hemos visto la cara de cómo debemos juzgar a los demás, que no juzgándolos, sino viendo a los demás a Cristo. Y ahora, otra enseñanza que nos da Santa Teresa es la contraria. Santa Ángela, que es la contraria. ¿Qué debemos hacer cuando nos juzguen injustamente? Y esto es una anécdota muy divertida que se la debo a Ángel Pérez Guerra, el periodista, que me aconsejó un libro sobre Santa Ángela, que es maravilloso, y del cual saqué esta anécdota, que es muy ilustrativa. Ella, imaginaros a Santa Ángela ya muy mayor, y ella se ponía en un sitio debajo de la escalera, y entonces cuando llegaba cualquiera de las hermanas, pues aprovechaba pues para hablar de cosas espirituales con ella, de lo que necesitaba y demás. Y un día, imaginaros que llega una monja de la muy fervorosa porque acaba de rezar y se encuentra como que eso ha sido muy intenso, muy importante. Santa Ángela, que tenía un ojo que veía a kilómetros, la mira y la interrumpe y le dice, ¿no quieres hablar un poquito conmigo? Dice, madre, hoy no, porque es que me siento tan fervorosa que no quiero romper este momento. Y Santa Ángela le fue dando larga, de manera que la pobre seguía allí de pie y ella charlaba con ella. Oye, ¿qué tal la comida? ¿Te tratan bien? Cosas que no tenían la más mínima importancia. Imaginaros a esta pobre monja que se sentía tan fervorosa y cada vez más nerviosa, ¿no? Y cuando ya la ven en su momento, le dice, oye, ¿sabes lo que me han dicho de ti? Que friegas muy mal. Entonces ella se incendia. Madre, ¿cómo puedes decir eso de mí? Usted no sabe la dedicación que le pongo a la cacerola. Y entonces, cuando ya ve que ya se ha encolerizado, le dice, hermana, no le he dicho ya, yo quería probarlo a usted, a ver si realmente estaba tan fervorosa. No le he enseñado yo muchas veces que no nos debemos molestar incluso cuando nos juzguen injustamente. Entonces ella se acordó. Y esta lección, esta mujer la recordó toda su vida, de manera que se transmitió como tradición dentro de las hermanas de la Cruz. Y mira, yo os lo aconsejo, es decir, nosotros somos unos torpes como santos, pero el intentar que cada vez nos fastidie menos cuando alguien nos dice algo que nos fastidie, mira, merece la pena. Yo hago una cosa que trabajo, me sale mal, pero lo trabajo. Y realmente en la vida, en tu vida del día a día, bueno, yo creo que, sobre todo para los que estamos casados, me parece, es una maravilla, es una bendición. Realmente es algo bueno, es decir, muchas veces en la relación, mientras más cercana que tenemos, hay más voces, pero si cuando no sentimos nunca que lo que dice el otro es injusto, sino que pensamos lo contrario, que lo que dice de él, la persona de nosotros, es realmente la verdad, de que realmente cuando alguien nos está diciendo algo, no está diciendo algo que no nos merezcamos, sino todo lo contrario, vamos a crecer. ¿Vale? Bueno, pues está claro que pensemos en alguien al que nos cueste amar. Un vecino, entonces, esto es difícil, ¿no? Pensar en un vecino que os cae mal, no digo un político que no podáis ver, o un familiar, o sea, no levantéis la mano y empezar a decir, porque todos tenemos miles. Bueno, pues el reto es muy fácil.
Antes de juzgarlo, repetimos en silencio: en ti se esconde Cristo. Hasta la persona con la cual os más metéis, en él habita Cristo. Y esto que digo es una verdad para los católicos. No es una cosa que podamos decidir si sí o si no. No hay nadie sobre la tierra en el que dentro de él no esté Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. El día que aprendamos esto, descubriremos un paraíso. Bueno, ¿conocéis todo el mundo al Padre Pío o no? ¿Hay quien no conozca al Padre Pío? ¿Todo el mundo conocéis al Padre Pío? Bueno, el Padre Pío es... Os voy a leer esto, ¿no? Estas señales acompañarán a los que crean, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Y el Padre Pío, que es un asombro, lo que decía sobre él mismo: yo soy un misterio para mí mismo. Y el misterio es evidente, es decir, si coges una persona en la cual todo lo sobrenatural, todo lo extraordinario se agrupen, tienes el Padre Pío. Aquí he querido ponerlo aquí no en modo transparencia, sino para que sea algo apabullante. Esto es una colección, que podían salir más simplemente de lo que vienen en el cuento que hizo José María Zabala, que este cuento, todos los cuentos los he escrito yo, menos este del Padre Pío, que lo escribió José María Zabala, que es de los máximos especialistas que hay en España en el Padre Pío. Pues esto solo sale del cuento, es decir, los hechos extraordinarios del Padre Pío se cuentan a cientos, y no me atrevo a decir a miles, pero así. Simplemente os digo los más conocidos: los estigmas sangrantes, tuvo los estigmas de la pasión hasta su muerte, lectura de conciencias. Esto lo he conocido yo en otras personas. O sea, yo he conocido una chica, y me lo contó ella directamente, que no era el Padre Pío, fue con otro sacerdote, que llegó, se arrodilló, y lo primero que le dijo al sacerdote, dice: usted el problema que tiene es que no ha perdonado a su padre. Ella se quedó completamente planchada porque era realidad, es decir, es el don de la lectura de conciencias. El Padre Pío, él decía: tus pecados me los dices tú o te los digo yo. Así, literalmente. Incluso podía ocurrirle que era una persona que no conociese su idioma, y él lo entendía y él se entendía. ¿Cómo era eso? Tú me dirás. ¿Vale? Luego tenía la bilocación, es decir, podía estar en varios sitios a la vez. Hay muchísimos testimonios de que lo han encontrado por 70.000 sitios, ¿no? Y hay uno que es el perfume místico, que eso también un amigo mío lo ha vivido, ¿no? Cuando está cerca del Padre Pío, ya muerto incluso, se siente un olor especial y ocurren cosas asombrosas. Yo tengo unos amigos que pasaron por la tumba del Padre Pío y van de juerga a Italia, eran personas no practicantes, y lo primero que hicieron fueron uno detrás de otro al confesionario, arrepentidos de sus pecados, nada más que pasar por delante de la tumba del Padre Pío, y son amigos míos. Y que le pasó no voy a contar la historia completa, pero lo del perfume lo vivió durante mucho tiempo hasta que llegó su conversión final, ¿no? Bueno, y sanaciones las que queráis. No voy a relatar más porque no acabaríamos, ¿no? Pero fijaros, es apabullante. Entonces, al fin y al cabo, aunque todos estos hechos son asombrosos, es cuestión de fe. Es decir, lo extraordinario nos puede llamar a creer que es una divinidad, o no. Es decir, al final podemos tener fe en que lo sobrenatural proviene de Dios, o pensar que es algo natural que algún día podrá explicar la ciencia o no, pero tener fe en que es así. Porque hay una cosa muy importante: la pregunta más estúpida que te puede hacer alguien es: ¿tú tienes fe? Porque absolutamente todos tenemos fe. Todos confiamos en algo. Entonces, la cosa es saber en lo que confías. En donde tienes tu corazón es donde tendrás la fe. Entonces, evidentemente el Padre Pío lo pone muy complicado, ¿no? Porque todo lo que le ocurre resulta muy difícil no creer en un ser trascendente, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que sí nos ocurre a todos es que
hemos dejado de ver como extraordinario lo ordinario. Es decir, la realidad que nos circunda es completamente extraordinaria. Pero a mí me pasó, esto fue en Medjugorje, allí hay un Cristo de bronce que suda líquido, lo cual es imposible, del bronce no sale líquido. Tú lo ves, lo miras y a los 5 segundos te da exactamente igual. Ya lo has metido como que esto lo he visto, por tanto, como es real, es natural y no le busco significación. Tú ves un naranjo que da limones o manzanas y en cuanto has visto, qué asombroso, a los 5 segundos lo has convertido en algo normal y natural. Entonces, lo importante es que luchemos para que lo normal sigamos teniendo la aura de que es algo extraordinario. Vivimos, es extraordinario. Hay una cosa que si reflexionáis, la razón te dice que la existencia es imposible. Tú intentas razonar que existimos y no hay manera. O sea, nuestra razón no da. Lo normal es que no existiese nada. O sea, lo más racional es que la existencia no existiese. ¿Lo veis? Lo raro es que existamos. Es extraño la razón. Lo sabemos por experiencia, porque evidentemente estamos aquí y nos vemos, ¿no? Entonces, hay que volver a buscar en cada cosa de la vida lo que hay de extraordinario, incluso lo más normal, incluso levantarte por la mañana es un hecho extraordinario. La vida es un hecho extraordinario, no es normal que vivamos, pero estamos aquí y me estáis escuchando. Algunos le estará viniendo bien, a otros les estará viniendo mal, pero están viviendo la experiencia de la relación. Eso es extraordinario, no lo perdáis nunca. Y bueno, termino con el Padre Pío. El Padre Pío le daba mucha importancia a los sacramentos y a un sacramental que es el rosario. En la Eucaristía, a ver si sale, en la Eucaristía él de verdad vivía el memorial del único sacrificio de Jesucristo en la pasión. Os he traído esa foto en que a mí esa foto del Padre Pío me encanta. Se ve con la mirada que mira la hostia consagrada, ¿no? La gente veía las misas del Padre Pío, podían durar 3 horas. Y la gente de los alrededores, misas a las 5 de la mañana, se venían desde en pleno invierno a 0 grados, se venían en caminatas para poder oír una misa del Padre Pío. Porque realmente la pasión de Cristo se vivía en esas misas, ¿no? Y otro era el de la reconciliación, el de la confesión. Eso le daban y se pasaba horas y horas y horas y horas y horas en el confesionario. Él tenía él lo que le hacía feliz encontrarse lo que él llamaba el pez gordo. Era aquel que llevaba mucho tiempo sin confesarse. El otro día me recordaba esto de si va mujer, porque suele, que me recordó el otro día una amiga nuestra que ella es protestante, irlandesa, y que un día le comentó que ella tenía desde joven una cosa aquí dentro de algo que había hecho mal y que no lograba sacarlo. Y ella dice, pues confiésate, y se quedó diciendo, pues no, yo no tengo eso, ¿no? Y realmente el sacramento de la reconciliación es el sacramento de la alegría. O sea, si tuviese que definir lo que es el sacramento de la reconciliación, es el sacramento de la alegría, es decir, es el sacramento en que todo lo que tiene a tus espaldas te lo quitan y te liberan. O sea, tú cada vez que escuchas a alguien que ha tenido una confesión de esa de pez gordo, como la que dice el Padre Pío, lo que te cuenta es que me he quitado una carga de encima que era insoportable y no me daba cuenta. Entonces, era una obsesión del Padre Pío, y las horas que se pasaba el pobre hombre en el confesionario, porque sabía que era el mayor bien que hacía, son incontables. Y por último, el rosario. Él le daba mucha importancia al rosario. Él decía que era el paraíso, le decía una cosa muy graciosa, que era su arma, pues decía que con él siempre se sentía protegido, y que era el billete que te permite ingresar en el paraíso, es el Santo Rosario. Él rezaba, era uno de los milagros del Padre Pío, es la de rosario que rezaba al día, porque entre las cosas que hacía y no te sale el tiempo. O sea, realmente no hay tiempo. Había algo ahí que le permitía rezar todos los misterios del rosario todos los días sin ningún problema, y luego con toda su vida diaria, que no paraba. De hecho, simplemente con las horas de confesionario que hacía era para no tener tiempo, y escribía y hablaba, no paraba. Bueno, pues el reto del Padre Pío es, claro, analicemos la conciencia. ¿Cuándo nos confesamos por última vez?
rezas el rosario. Esas son las enseñanzas del Padre Pío, muy sencillas y muy prácticas. Él era una persona muy práctica y una persona increíble. Y por último, y ya con la Virgen María terminamos. Lo único que voy a decir personalmente desde que yo empecé en el 2017 a escribir sobre estos cuentos, con el que cambié más fue coincidiendo con la Virgen María. Yo no sé qué pasó ahí, pero al final, en mi experiencia de vida, es el que me cambió. Y yo creo que es porque la Virgen María siempre es la que te lleva a la conversión. Esa es en definitiva, ¿no? Y la enseñanza fundamental de la Virgen María es la obediencia. La obediencia. Aquí tengo una cita de Hebreos 5:8-9 que habla sobre nuestro Señor, ¿no? Y que dice: aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Lo que dice el texto es que es la obediencia lo que nos lleva a la salvación. La obediencia del Hijo al Padre es lo que hizo que nosotros fuésemos salvados. Pues su madre María era exactamente igual. Por eso cuando Gabriel le anunció que sería la madre de Jesús, ella le respondió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hay una cosa muy importante cuando María dice ese sí, todos nos imaginamos un instante muy bonito. Qué bonito, ¿no? La madre del Mesías, nada menos, ¿no? Sin embargo, muchas no sabemos lo que se jugaba la Virgen con ese sí. Porque imaginaros, era una adúltera a los ojos del mundo. Y ser una adúltera en su sociedad, ¿qué significaba? Pena de muerte, o si tenía compasión, en este caso su desposado, porque todavía no se habían casado, pues simplemente te convertías en una persona que iba a ser un ser a la izquierda en su sociedad, completamente excluida. Y ella siguió para adelante, ¿no? Por obediencia, ¿no? Entonces, os hago esta pequeña reflexión. Lo siento mucho, pero todos somos esclavos. No hay opción. Hay un plan A y un plan B que debemos elegir. Y evidentemente habrá sus grises. Nosotros estamos en los grises, pero al final, o eres esclavo de Dios o eres esclavo de ti mismo. Quien es esclavo de Dios, como es esclavo de la verdad, como es esclavo del amor, el amor y la verdad te llevan a la libertad. El que es esclavo de sí mismo, lo que es esclavo de sus propias pasiones, ¿no? Y esa no tiene puerta abierta a la libertad, ¿no? Y entonces esto es una enseñanza muy bonita que nos da la Virgen María, que es sobre el silencio de Dios. Ella, que tuvo una cercanía como no hemos tenido ninguno con lo que es la divinidad, puesto que es la madre de Dios, sin embargo vivió el silencio de Dios. Uno de los que conocemos, episodios que conocemos mucho mejores, es cuando Cristo desaparece, cuando van de Pascua y está 3 días perdido. Y entonces en San Lucas vemos mucho que dice que todas estas cosas las guardó en el corazón, ¿no? ¿Qué quiere decir eso que guardó en el corazón? Que ella no entendía absolutamente nada de lo que le estaba sucediendo y sin embargo lo metía en su corazón con amor. Al final la respuesta que tiene siempre el cristiano es que todo lo lleva al corazón y lo lleva al amor. Y eso es lo que nos enseña María. Y quiero ir terminando. Una cosa fundamental es que nos la regala a María como madre. Si recordáis, el amor al prójimo, que es la norma fundamental del cristianismo, San Juan te lo dice de una manera muy especial. San Juan te dice que amasen, que Jesucristo les pide que amasen como Él amó. ¿Cómo podemos amar como amó Cristo? ¿Y cómo podemos amar a su madre como la amó Él como hijo? Pues Él nos la regala como madre. María es nuestra madre. Ya que os confieso, para mí la Virgen María durante mucho tiempo de mi vida fue más que una madre, una tía. Y gracias a que descubrir que no era una tía, sino que era una madre, pues lo que me lleva a María es a algo fundamental, que es que cada vez más el centro de tu vida sea Jesucristo, ¿no?
Porque, en definitiva, ella nos lleva a Él. Y su lema, que lo dijo en las bodas de Caná, es: haced lo que Él os diga. Es decir, sed obedientes. Bueno, pues vamos casi a concluir con esto. Los retos de la Virgen María están sacados de una cosa que se llaman las 5 piedrecitas. Y bueno, yo os las pongo, y son muy conocidas, ¿no? Rezamos el rosario diariamente, ayunamos semanalmente alguna forma de sacrificio, leemos diariamente la Biblia, confesamos al menos una vez al mes, participamos en la Eucaristía, si es posible, cada día. Estas se llaman las 5 piedrecitas, no sé si las conocíais, yo os invito a que las conozcáis y en lo que podáis practicarlas, porque al fin y al cabo lo que estáis haciendo es abrir vuestra perspectiva, vuestra vida y hacerla cada vez más profunda y sobre todo a lo que estamos llamados, que es a que nuestra vida, el centro, sea Cristo y, como decía mi querido San Ignacio, a darle mayor gloria, ¿no? Y concluyo simplemente anticipando el próximo cuento y simplemente aquí voy a poner lo que he puesto en todos sitios al principio, ¿no? Nosotros amamos porque Él nos amó primero, es lo que saco de las evangelios. Y de Santa Margarita María, que es la historia, porque el corazón de Jesús nos ama, quiere que le devolvamos amor por amor. Si os dais cuenta, hemos hablado con Santa Clara de estar enamorados de Cristo, hemos hablado con Santa Ángela de ver en Cristo a los demás, pero nos falta el caer en la cuenta de lo primero, lo fundamental. Dios nos amó primero, y porque Él nos amó, podemos nosotros amar. Entonces, aquí ya tenemos la rueda del círculo hecha. Amamos porque Él nos amó, y por tanto amamos a los demás porque Él nos ama. Y bueno, esto al que quiera, me gustaría, esto es el final del cuento de Santa Margarita María y el Sagrado Corazón de Jesús, y querría terminar como termina el cuento, que es con esta oración que el protagonista Pepe reza, y si me acompañáis los que queráis, es: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muchas gracias. Se me olvidó.